En lo profundo del corazón de Siberia, una tierra de vastos bosques y llanuras heladas, donde el invierno parece eterno y la naturaleza domina con su imponente presencia, emergió de las sombras una figura enigmática. Su nombre era Grigori Rasputín, y su historia estaba envuelta en misterio y ambición. Nacido en una familia campesina en 1869, en un pequeño y remoto pueblo, la infancia de Rasputín fue común y corriente. Recibió poca educación formal, pero poseía un carisma que lo distinguía de los demás. De joven, Rasputín se embarcó en un viaje espiritual que lo llevaría a recorrer vastas regiones de Rusia. Vagueó durante años, visitando monasterios y sumergiéndose en las enseñanzas religiosas, buscando un propósito más elevado. Este periodo de introspección y búsqueda espiritual lo transformó profundamente. Regresó a su pueblo como un hombre nuevo, afirmando poseer poderes curativos y percepciones divinas que lo conectaban con lo sobrenatural. La reputación de Rasputín como místico y sanador se extendió rápidamente. Personas de los pueblos de alrededor acudían a él en masa, buscando sus bendiciones y curas milagrosas. Su aparente habilidad para curar a los enfermos, combinada con su mirada intensa y sus enigmáticas declaraciones, lo convirtieron en una figura de reverencia y temor. La gente lo veía como un ser casi divino, capaz de obrar milagros. Su fama finalmente llegó a San Petersburgo, la brillante capital del Imperio ruso. A principios del siglo XX, Rusia era una tierra de marcados contrastes. La opulencia y la extravagancia caracterizaban la vida de la élite gobernante, mientras que la pobreza y las dificultades eran la realidad cotidiana de millones de rusos comunes. La dinastía Romanov, que había gobernado Rusia durante siglos, parecía cada vez más desconectada de las necesidades de su pueblo. La brecha entre los ricos y los pobres se hacía cada vez más evidente. Este periodo tumultuoso proporcionó un terreno fértil para que una figura como Rasputín prosperara. Llegó a San Petersburgo en 1903, un autoproclamado hombre santo listo para ofrecer consuelo y guía a una nación con problemas. Su presencia no pasó desapercibida. Su momento resultaría ser impecable. Rasputín estaba destinado a dejar una marca indeleble en la historia de Rusia. Al frente del Imperio ruso estaba el zar Nicolás II, un gobernante mal preparado para los desafíos de su tiempo. Su reinado estuvo marcado por una serie de decisiones desafortunadas y una falta de visión que contribuyeron a la inestabilidad del imperio. Nicolás era un hombre profundamente religioso, dedicado a su familia y a las tradiciones de sus antepasados. Su devoción a la fe ortodoxa rusa y su creencia en el derecho divino de los zares lo hicieron inflexible ante los cambios necesarios. Sin embargo, carecía de la decisión y la perspicacia política necesarias para navegar las turbulentas aguas de la política de principios del siglo XX. Su incapacidad para adaptarse a las demandas de una sociedad en rápida evolución lo dejó vulnerable a las crecientes tensiones internas y externas. A su lado estaba la zarina Alejandra, una mujer de ascendencia alemana que compartía la profunda piedad de su esposo. Alejandra, aunque devota y amorosa, también era vista con desconfianza por su origen extranjero en tiempos de creciente nacionalismo. Alejandra era una madre amorosa para sus 5 hijos, pero su devoción a su familia se correspondía con una fe inquebrantable en su propio juicio, un rasgo que resultaría fatal para los Romanov. Su influencia sobre Nicolás y su insistencia en mantener el curso a pesar de las advertencias contribuyeron a la caída de la dinastía. El mundo del zar y la zarina giraba en torno a sus hijos, especialmente a su único hijo varón y heredero al trono, Alexei. La salud de Alexei era una preocupación constante y una fuente de angustia para la familia. Nacido en 1904, Alexei era un niño brillante y alegre, pero su vida se veía ensombrecida por un terrible secreto: padecía de hemofilia. Esta enfermedad no solo afectaba su salud física, sino que también tenía un impacto emocional profundo en toda la familia. Este trastorno sanguíneo hereditario impedía que su sangre coagulara adecuadamente, lo que significaba que incluso una lesión menor podía resultar fatal. La constante amenaza de una hemorragia mortal era una sombra que nunca se alejaba. La zarina, desesperada por encontrar una cura para su hijo, recurrió a místicos y curanderos, esperando contra toda esperanza un milagro. Su búsqueda de soluciones no convencionales reflejaba su desesperación y su amor incondicional por Alexei. La búsqueda de la zarina de una cura para Alexei coincidió con la llegada de Rasputín a San Petersburgo. Este místico siberiano,
con su carisma y reputación de sanador, rápidamente captó la atención de la corte. La noticia de los poderes curativos del místico siberiano llegó a la corte real, y Alejandra, desesperada por aliviar el sufrimiento de su hijo, lo convocó al Palacio de Invierno. La llegada de Rasputín marcó el inicio de una relación controvertida y profundamente influyente. Este encuentro marcaría un punto de inflexión en la historia de Rusia. La influencia de Rasputín sobre la zarina, y por ende sobre el zar, cambiaría el curso de los eventos de manera irrevocable. Rasputín, con sus ojos hipnóticos y sus declaraciones de intervención divina, ofreció a la zarina algo que ningún médico podía ofrecer: esperanza. Su presencia en la corte se convirtió en un símbolo de la desesperación y la vulnerabilidad de la familia real. Afirmó ser capaz de controlar el sangrado de Alexei a través de la oración y la sanación espiritual. Esta promesa, aunque controvertida, le ganó la confianza y la devoción de la zarina, sellando su lugar en la historia de los Románov. La influencia de Rasputín sobre la zarina creció con cada año que pasaba, consolidándose en el corazón de la familia Románov. Se convirtió en un visitante habitual del Palacio de Alejandro, la residencia de la familia Románov en las afueras de San Petersburgo, donde su presencia se volvió casi indispensable. La zarina, convencida de sus poderes, le confió el cuidado de Alexei, el joven heredero que sufría de hemofilia, una enfermedad que ponía en riesgo su vida. Si bien los historiadores debaten la naturaleza exacta de la influencia de Rasputín sobre la condición de Alexei, no hay duda de que le proporcionó a la zarina una sensación de consuelo y esperanza que nadie más podía ofrecer. Su fe en Rasputín era inquebrantable. Este vínculo entre el místico siberiano y la zarina tendría profundas consecuencias para el futuro del Imperio ruso, afectando no solo a la familia real, sino también a la política del país. A medida que crecía la influencia de Rasputín sobre la zarina, también lo hacía su influencia sobre la corte rusa, donde sus opiniones y consejos eran cada vez más valorados. Se convirtió en confidente de Alejandra, ofreciéndole consejos sobre asuntos de Estado y religión, y ganándose su confianza en un grado que pocos habían logrado. La zarina, cada vez más aislada de las realidades del gobierno, llegó a depender del consejo de Rasputín, viendo en él una guía espiritual y política. Esta dependencia de un campesino aparentemente tosco y sin educación alienó a muchos miembros de la aristocracia rusa, que veían a Rasputín con sospecha y desdén, considerándolo una amenaza para el orden establecido. El zar, aunque inicialmente desconfiaba de Rasputín, toleró su presencia por el bien de su esposa e hijo, esperando que su influencia pudiera traer paz a su familia. Nicolás reconocía el consuelo que Rasputín le proporcionaba a Alejandra y esperaba que la influencia del místico pudiera de alguna manera aliviar la carga de su propio gobierno, que se encontraba en una situación cada vez más precaria. Sin embargo, la tolerancia del zar hacia Rasputín resultaría ser un grave error de cálculo, ya que su presencia exacerbaba las tensiones dentro de la corte y el país. La presencia del místico siberiano en el círculo íntimo de la corte rusa erosionaría aún más la ya menguante autoridad de la dinastía Románov, acelerando su caída y el fin de una era en la historia de Rusia.